En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 21 de julio meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 12, del 1 al 8. Atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. El texto del día de hoy nos presenta esta controversia sobre el estricto cumplimiento de la ley del descanso, sobre todo lo que tenía que ver con el Sabbat. Y la escena sucede en medio del campo. Y aquí los interlocutores son los fariseos, que le reprochan a Jesús el que los discípulos hagan en sábado algo que no está permitido por la ley. Mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y se refiere expresamente al arrancar espigas y comerlas. Y ellos solamente se fijan en la norma, porque eso es lo único que les importa, pero no en el hambre de los discípulos. Sintieron hambre. Ni siquiera en la misericordia de Jesús, que les permite romper la norma para remediar la necesidad. Y los fariseos estaban esperando que Jesús les hiciera caso, que reprendieran a los discípulos. Pero no fue así. De hecho, si los discípulos hicieron esto fue porque los incentivó su maestro. Y viene aquí la respuesta de Jesús siguiendo ese esquema de los debates de los fariseos, y cita dos pasajes bíblicos en los cuales el remedio de una necesidad fue más importante que la rigidez de la norma. Y Jesús lee el episodio de la primera del libro de Samuel en el capítulo 21, 2:7, donde el sacerdote Ahimelech le permite a David comer el pan que se había destinado para el templo y los sacerdotes. Y luego apela a un argumento jurídico tomado del mismo libro de la ley. Cuando un sacerdote está en el ejercicio de sus funciones en el templo, no todas las estrictas normas del descanso sabático le aplican. Y de lo cual, Jesús concluye: no, yo os digo que aquí hay algo mayor que el templo. Y esto es precioso. Porque quiere decir que si el templo dispensa de la ley del descanso, Jesús puede dispensar a sus discípulos eventualmente de una norma que impedía la caridad. Y hay dos afirmaciones que hoy encontramos. Jesús, Dios con nosotros, es mayor que el templo. Y subraye esa frasecita: mayor que el templo. Y otra expresión que es muy bonita es que Jesús es Señor del sábado. Y son sorprendentes esas afirmaciones. Para los fariseos suenan como blasfemia inaceptable. Para los discípulos de Jesús sonarán como una respuesta a la pregunta por la identidad de Jesús, el verdadero, el ungido, el templo de Dios. Él es el punto de partida de una nueva actitud frente a todo este aparato legal hebreo. Y Jesús deja entender que ninguna institución puede estar por encima de la novedosa noticia de la caridad del reino que viene al mundo por medio de la predicación de los milagros y de los gestos de misericordia que tiene Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la nueva crítica de Jesús a la rigidez espiritual de los fariseos. Y una de las fatigas de la gente era el sentimiento de culpa por haber tenido
que hacer algo urgente que remediara sus necesidades, pasando por encima de las normas establecidas. Por eso el verdadero culto a Dios no está en los ritos externos, sino en el tener un corazón como el de Él. Y cuando esto no es claro, pues se puede caer en posturas que condenan y que hacen sufrir. Y por eso Jesús dice, ¿dónde está la verdad de la falta de los que creen que nunca cometen faltas? Bueno, que la palabra del día de hoy nos ayude a entender. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Te deseo un día bendecido. Un abrazo fuerte.